buenas noches. Arrancamos abril con muchísima energía y gracias por siempre acompañarnos cada lunes. El día de hoy vamos a tratar un tema importantísimo, sobre todo para la economía personal y para la economía familiar, pues las empresas hasta el 15 de abril tienen plazo para pagar este rubro extra que son las utilidades a sus colaboradores con dependencia. Y para hablar del tema tenemos de invitada a Augusta Bustamante, gerente de responsabilidad social de Diners Club Ecuador, que ya nos acompaña, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Como siempre es un gusto darle la bienvenida a Augusta. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes esta noche. Bueno, Liz no nos acompaña ya, pero nos ha de estar sintonizando. Augusta, entrando en materia, dando el preámbulo de que este mes algunas empresas van a pagar y vamos como empleados de dependencia a recibir este dinero. Pero el fin es utilizarlo de una forma óptima para oxigenar la economía familiar o personal, ¿verdad? Correcto, es un buen momento para las personas que tienen un trabajo estable de alguna manera arreglar aquellos problemas que pudieran tener en su economía por un lado y obviamente de presentarse o de plantearse perspectivas futuras. Creo que uno de los temas relevantes es que primero tenemos que planificar qué vamos a hacer con esos recursos y en ese sentido quizás yo podría permitirme recomendar lo siguiente. Tenemos que destinar una parte para pagar deudas. Si es que tenemos deudas pendientes, atrasadas, no es buena idea gastarse todo y seguir teniendo este endeudamiento que a veces se puede convertir en una bola de nieve. Entonces, la recomendación siempre es que nunca deberíamos estar endeudados más allá del 40% de nuestros ingresos mensuales. Entonces, revisemos si es así. Entonces, destinemos una parte a ponernos al día, sobre todo con aquellas deudas que tienen los intereses más altos, porque eso va a afectar nuestra economía en un plazo mayor. Entonces, eso es una primera acción que deberíamos realizar, ¿no? También, bueno, este es el primer punto, planificar. Si no, en el caso de que no estemos endeudados tanto, ¿qué es mejor, no? Invertir o tal vez tener este ahorro para futuro por cualquier eventualidad que se pueda presentar. Sí, la recomendación, como les decía, es dividir en tres partes. Una parte para pagar deudas. Si estamos al día en nuestras deudas, ya podemos plantearnos otras cosas más. La una sería, obviamente, invertir o ahorrar para algún bien o un proyecto personal que podamos tener. Y una tercera área es la de compartir, que digo yo, o hacer alguna actividad extra, ¿no? Quizás los décimos son una buena manera, digamos, si es que yo quiero hacer un viaje, quizás de tener ese recurso guardado. Y si tenemos otros proyectos, por ejemplo, un proyecto ya sea productivo, un emprendimiento, por ejemplo, siempre los emprendimientos y cualquier acción, sobre todo de comprar un capital o meterse en la adquisición de un capital mayor, se sugiere siempre tener por lo menos el 30% de la base. Entonces, digamos que voy a invertir para un negocio, ojalá una parte de nuestras utilidades pudiéramos guardarla para completar ese 30%. ¿Y por qué digo eso? Porque si no el costo del dinero puede ser que afecte a este emprendimiento. Una cuarta posibilidad es el tema de invertir en certificados a plazo o en planes de acumulación. Nuestra empresa ofrece algunos de ellos con muy buenos intereses, que también es una manera quizás es una manera mucho de menor riesgo que un emprendimiento el tener en certificados de depósitos, pero también va a depender mucho de lo que se plantea la persona. Si la persona quiere buscar una fuente de trabajo o un autoempleo, que se llama también, quizás es conveniente que guarde ese dinero para ese emprendimiento. Entonces, creo que ese es un aspecto importante. Y finalmente, obviamente, el compartir con nuestras familias o tener alguna actividad extra sí es bueno, pero nuestra recomendación siempre es, mire, no coja el décimo y gásteselo como loco, sin olvidándose de todo lo que tiene pendiente, ¿no? Quisiera también recordar que una buena salud financiera también se logra y se garantiza teniendo, supuestamente deberíamos tener por lo menos 3 veces nuestro ingreso mensual
en ahorros para cualquier eventualidad. A ver, las eventualidades son lo más común, es decir, Sí. que haya un imprevisto es lo que generalmente ocurre. Entonces siempre hay que tener un pequeño colchón. Los expertos dicen 3 veces los ingresos que tenemos mensuales, deberíamos tener como un colchón que podríamos hacer liquidez pronto para casos de estos de emergencia, ya sea de salud, de accidente o lo que fuera. Ajá. Más que todo que el tema de las utilidades, para ser específicos, no todos los años van a ser el mismo valor. Y a veces como que, bueno, me voy a meter a tal deuda porque ya me van a llegar las utilidades y cuando lleguen las utilidades lo pago, pero no siempre. Este es un valor que fluctúa, que dependiendo del buen año, por así decir, que le haya tocado a la empresa. Así es. Y claro, son algunos factores los que influyen ahí, y cuando estamos hablando de post pandemia, estamos pensando en que yo diría que gran parte de las empresas han perdido casi un 40% de sus utilidades comparados con los años en los años anteriores. Me refiero a los años como el 2019, que claro, la pandemia arrancó al final del 2019. Entonces sí, tenemos que ser muy realistas en el ingreso que vamos a tener. Por otro lado, recuerden que las cargas familiares también tienen derecho a las utilidades, claro que en una proporción menor al titular del empleo, ¿no es cierto? Entiendo que es la mitad, pero en los casos de tener familias más grandes, claro, hay que calcular ese ingreso también que corresponde a las cargas familiares. Ahora, cuando tenemos cargas familiares también los gastos son mayores, entonces obviamente eso nos va a permitir tener un ingreso mayor, pero también si estamos planeando una vacación o una salida, y yo casi siempre recomiendo que nos fijemos siempre en la educación. Invertir en educación es una de las mejores inversiones que alguien puede hacer. Hoy en día las personas que tienen más educación tienen un porcentaje mucho más alto de posibilidades de empleabilidad, tienen mayores posibilidades inclusive de que les vaya mejor en sus emprendimientos. Por lo tanto, invertir en educación, por ejemplo, es algo muy recomendable, ¿no? Más que todo este tema de post pandemia, Augusta, yo creo que varió la economía personal y la economía familiar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en mi caso, yo ya dejé de ir ya ahora lo he retomado, pero dejé de ir a un supermercado, sino que lo que hacía por cuidarme y cuidar a los míos es pedir. Y ahí no me quedaba otra que utilizar la tarjeta de crédito. Y yo recuerdo algo que usted en diciembre dijo, que evitemos el tema de alimentación, utilizar una tarjeta de crédito, porque empezamos a aumentar y a la final después no vamos a poder tener los ingresos de pagar. Tal vez puede ser de que voy a fijar con estos ingresos extras que me llegan, de pago con tarjeta de crédito, pero inmediatamente pago a la tarjeta para empezar a ir a la par. Sí, bueno, la recomendación no es no pagar con la tarjeta de crédito, quizás eso debo aclararlo. La recomendación es que no se pague en diferidos, porque ahí se cargan intereses. O sea, los gastos corrientes de alimentación, de luz, de agua, de teléfono, los mensuales que tenemos, no deberíamos gastarlos con programas a plazos que carguen intereses, porque eso nos hace un costo de la vida más alto. Pero sí podemos pagar con la tarjeta de crédito y con cualquier otro tipo de tarjeta, pero para que sean pagados en corriente. Por ejemplo, la tarjeta Diners, tú tienes la posibilidad de hacer pago corriente, donde pagas la totalidad a fin de mes y no tienes intereses, y otros pagos que puedes hacerlos en pago diferido, que claro, eso es más recomendable para la compra de bienes o servicios que sean de mayor cuantía, ¿no es cierto?, de mayor costo, que uno no tiene, digamos, del flujo, y ahí evidentemente, claro, habrá algún interés, aunque en el caso de Diners tenemos muchos planes de 3 meses, 6 meses sin intereses, que obviamente en el local donde se vaya a hacer hay que consultar porque podría tener esas posibilidades, esa facilidad, y también se lo puede adquirir un bien de monto mayor sin mayor recargo, ¿no? Entonces, para recapitular un poco las recomendaciones que usted nos ha dado, Augusta, es planificar, pagar deudas, invertir y ahorrar para el futuro. Sí, es importantísimo que aprovechemos estas oportunidades para ir creando un pequeño patrimonio. Hay personas que me dicen, yo nunca puedo ahorrar, yo no puedo ahorrar, pero
Hemos constatado, hay estudios increíbles, por ejemplo, en la India, en Bangladesh, en las famosas roscas de la India, etcétera, en el África, donde personas que no ganan ni $1 al mes o $1 al día, perdón, ahorran 5 centavos, ahorran 10 centavos y poco a poco van haciéndose de un acervo. Entonces, mi recomendación, sean persistentes en sus metas de ahorro, aprovechen este momento para planificar cómo van a invertir este dinero y comuníquense con sus parejas, con sus familias, para ver también cómo lo van a hacer, porque siempre es bueno tener comunicación en torno a cómo van a usar los recursos de un grupo familiar, ¿no? Perfecto y clarísimo. Muchísimas gracias, Augusta, por habernos acompañado el día de hoy. Siempre es gratificante escuchar este tipo de recomendaciones que a veces no las aterrizamos para poder ponerlas en práctica, sobre todo por el bienestar familiar y el bienestar personal y poder cristalizar aquellas metas. Gracias y como siempre un gusto y que no sea la última vez que nos acompañe. Muchísimas gracias y quiero recomendarles que utilicen una plataforma gratuita para la planificación que está en www.financialeducation.es. Es una herramienta súper buena que les va a permitir incluso simular sus ahorros y tener una serie de simuladores. Utilícenla y van a ver que la salud financiera de sus familias va a mejorar, que es lo que les deseo a todos esta noche. Gracias, muy buenas noches, Augusta. Gracias, muy amables. Bueno, estábamos hablando de la salud financiera. Definitivamente nos puede brindar una tranquilidad que a veces necesitamos. Cuando nos ahogamos en deudas viene el estrés y el estrés desencadena un sinnúmero de enfermedades. Y ahora es el momento de nuestra salud física. Juntas nos cuidamos. La doctora Raquel Cirne viene para recomendarnos que nuestra alimentación tiene que estar llena de colores. ¿A qué se refiere con esto? Escuchemos. Siempre hemos escuchado acerca de los beneficios de mantener una dieta variada y equilibrada en nuestras vidas. Pero ¿qué significa una dieta variada? Significa incluir alimentos de todos los grupos y de todos los colores, el arco iris de colores. Los colores de los alimentos están dados por la presencia de fitonutrientes. ¿Qué son los fitonutrientes? Son sustancias químicas de origen vegetal que tienen efectos beneficiosos en nuestra salud e inclusive nos ayudan a la prevención de enfermedades. Si comemos los mismos alimentos una y otra vez, inclusive si son coloridos, podremos estarnos perdiendo un universo de fitonutrientes que posee nuestra naturaleza. Del grupo rojo tenemos el tomate, la sandía, la toronja, ricas en luteína, la cual se encarga de remover la presencia de radicales libres en nuestro organismo encargados del envejecimiento prematuro y de la formación del cáncer. Del grupo verde y amarillo tenemos lechuga, aguacate, coles, nabos ricos en luteína, zeaxantina y carotenoides que ayudan a proteger a nuestro aparato ocular de la formación de cataratas y degeneración macular. Del grupo naranja tenemos la zanahoria, la naranja, el melón, ricos en carotenoides que ayudan a nuestro organismo a formar la vitamina A. Del grupo púrpura tenemos las uvas, la ciruela, la berenjena, ricos en antocianinas que ayudan a proteger a nuestro aparato cardiovascular y a la formación de coágulos. Un sano consejo: varíe sus alimentos, pruebe un plato bien distribuido que debe estar conformado el 50% por vegetales y hortalizas, el 25% por una proteína ya sea de origen animal o vegetal y el 25% por los cereales y tubérculos para tener una alimentación balanceada y equilibrada. Excelentes recomendaciones, como siempre, gracias a la doctora Cirne, porque tenemos que hacer un esfuerzo, planificar también la alimentación semanal y poder distribuir
los colores de los vegetales, de las legumbres, para tener una alimentación rica y variada. Pero muchas veces cuando no tenemos esta planificación y ya queremos preparar algo y vamos a la refrigeradora y a pesar de estar refrigerados, encontramos vegetales ya en mal estado que no los podemos utilizar. Vamos a ver un video donde nos recomiendan cómo conservar, mantener frescos nuestros tomates. Yuhu, mi tip number 1 para conservar el tomate: al ambiente y boca abajo. Así te duran más porque entra menos oxígeno por el lugar donde estaba el tallito. Y si los compras con el tallo es mucho mejor. Nada más lo cortas un poquito para que los puedas poner boca abajo. Ahora, tip número 2 para cuando lo vayas a utilizar: escógelos en orden. Sí, el que esté más maduro primero. ¿Cómo saber eso? Tanteando. Toca los tomates que tengas y el que esté más suavecito, ese es. Lo vas a saber porque se hunden más tus dedos y el tomate podría arrugarse un poquito. Y listo, haciendo esto te nutres más y desperdicias menos. Puedes ver más detalles y lo que tiene esta porción verde en la descripción. Bye. Qué original, ¿no? Y vamos a tener de otros vegetales también para saber cómo podemos darles un poquito más de vida y poder utilizarlos. Y ahora es el momento de nuestras mujeres innovadoras, emprendedoras. Es el caso de Andrea Torres, que ha sacado un suplemento natural para fortalecer nuestro sistema. Se llama Brother. Veamos de qué se trata. Hola, soy Andrea Torres, más conocida en redes sociales como mi coach Andrea. Y hoy estoy aquí para hablarte acerca de mi producto, Brother Broth in a Cup. ¿Qué es Brother? Brother es caldo de huesos. ¿Pero qué es un caldo de huesos? El caldo de huesos ha sido considerado a través del tiempo un alimento ancestral súper nutritivo. Y ese es el propósito de mi Brother, ser un suplemento natural que te nutra a nivel integral. ¿Qué quiere decir a nivel integral? La sinergia de nutrientes de Mi Brother ayuda a fortalecer la conexión de todos los sistemas de tu cuerpo, tu mente y tus emociones para generar en ti una energía funcional sostenible. Mi Brother es fuente natural de electrolitos, de minerales como el calcio, el potasio, el magnesio, el hierro, de aminoácidos como el tan famoso colágeno, de proteínas, de grasa funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que es grasa que ayuda a que todos tus sistemas funcionen correctamente, de vitaminas A y de vitamina C. Te ayuda a prevenir y a sanar junto a una buena alimentación problemas digestivos como gastritis, acidez, reflujo. Mi Brother es también un apoyo para tu sistema hormonal. Te ayuda a mantener tu sistema hormonal en balance y a prevenir condiciones de desbalances hormonales como el hipotiroidismo, problemas con la próstata. ¿Por qué se llama Brother? Porque es como tu pan, tu mejor amigo, el que no te falla cuando quieres sentirte mejor. ¿Cómo tomar tu Brother? En tu taza favorita, una tacita tibia o caliente, y hay personas que también lo consumen frío, 15 o 20 minutos antes de cualquiera de tus comidas. Yo lo recomiendo en ayunas o antes de la última comida de tu día, es decir, la cena. Entonces, ahora ya sabes a quién acudir cuando quieres sentirte bien, a tu Brother. Bye. Saben que nunca se me hubiera ocurrido que un suplemento esté hecho de un caldo, pero bueno, ya saben, ¿no? Las investigaciones, el estar ahí, ser perseverante en las cosas que queremos hacer e impulsar. Ese es el ejemplo de Andrea Torres y felicitaciones, por supuesto, por ese emprendimiento. Y también emprendimientos, innovar el negocio, es lo que está haciendo Shoot Producciones. Recuerden que este programa es una coproducción con ellos. ¿Y por qué les digo innovar? Pues ellos ahora ofrecen formación a la medida a grupos empresariales, institucionales, comunidad, con el fin de fortalecer el talento humano. Aprovechando estas vacaciones, se encuentran desarrollando un curso vacacional, preste atención mamita,
de oratoria, canto para niños, adolescentes y jóvenes con instructores calificados para fortalecer sus habilidades de comunicación artística. Más información, ahí ponemos el número a consideración de ustedes, 0997 12 37 11. Ya saben, no solo Shoot está ofreciendo, como siempre hemos dicho, ¿no?, los videos, el asesoramiento, fotografías, sino que también estos cursos vacacionales que hay que aprovechar para mantener ocupados y aprendiendo a nuestros más pequeños. El tiempo se nos ha agotado, esperamos que todo lo que hemos hablado el día de hoy les sirva para ese día a día de cada una de ustedes, de sus niños, de sus hogares. Recuerde que juntas siempre será mejor. Muy buenas noches.